Durante el año vamos a usar extensamente la tabla de vapor húmedo de agua para resolver problemas de vapores, para resolver problemas de aire húmedo, para resolver problemas de centrales térmicas a vapor. Y también vamos a usar el diagrama presión-volumen específico, que nos va a ser muy útil para interpretar cualitativamente las evoluciones de las que nos ocupemos. Nos va a ser muy útil si lo dibujamos en forma distorsionada, como lo hemos dibujado desde la primera vez hasta la última en el bloque anterior, cuando resolvimos cuantitativamente algunos ejemplos. Por eso me parece que es útil al menos una vez ver qué ocurre cuando intentamos dibujar el diagrama presión-volumen específico escala, el diagrama presión-temperatura escala, para lo cual tenemos que ver cuál es el rango de valores que adopta cada variable intensiva, temperatura, presión, volumen específico, y cómo se ubican en el diagrama, en los diagramas, los puntos característicos de la zona de cambio de fase líquido-vapor. Vamos a comenzar por el rango de valores. Yo incluí acá el primer renglón de la tabla que está ordenada por temperatura. Yo incluí el primer renglón y los dos que usé en el ejemplo del bloque anterior. ¿Por qué incluí este primer renglón? Porque comienza en 0,01 grados. Y uno podría preguntarse, ¿por qué no comienza en 0? Todo, como la primera columna es la de temperatura, todos los otros valores de temperatura en la tabla son enteros. Bien, la tabla no comienza en 0 grados Celsius, porque no existe equilibrio líquido-vapor a 0 grados. Y podemos ver enseguida por qué. El cambio de fase líquido-vapor está íntegramente contenido en la curva de cambio de fase que en el diagrama presión-temperatura, que solemos dibujar así, punto triple, punto crítico, está comprendido entre el punto triple y el punto crítico. Y ocurre que el punto triple del agua está a 0,01 grados Celsius. No está a 0 grados. A 0 grados se encuentra el punto de fusión del agua a una atmósfera, punto al que estamos acostumbrados a referirnos, porque una atmósfera es la presión sobre la superficie de la Tierra, por eso se llama atmósfera. Está 1/100ª de grado hacia la izquierda, porque la curva de cambio de fase sólido-líquido en el agua, como vimos, tiene pendiente hacia atrás, hasta presiones muy elevadas. A presiones muy elevadas el comportamiento de esta curva cambia, pero no nos vamos a ocupar de eso, y menos ahora que estamos ocupándonos de vapores húmedos. Entonces, el rango de valores para temperatura es 0,01 grado el mínimo, por eso la primera fila de la tabla de vapor húmedo es 0,01 grados. Y el último renglón posible de la tabla será a la temperatura del punto crítico, 374 grados. Este es el rango para las temperaturas. Para las presiones, el punto triple se encuentra a 0,61 kilopascal. Esto es 0,006 atmósferas. Es decir, nosotros solemos dibujarlo acá, pero está prácticamente, si el punto crítico lo vamos a dibujar por acá, este punto triple está prácticamente sobre el eje X, sobre el eje de temperatura. ¿Por qué? Porque la presión crítica es 22
3,1 megapascal, es decir, 22.100 kilopascales o 221 atmósferas, como hemos acotado el eje aquí. Y si esta ordenada es 221 atmósferas, la ordenada del punto triple es indistinguible, va a estar sobre el eje X prácticamente, y si el origen del eje de temperaturas es 0 grados, lo cual es razonable si estamos ocupándonos del agua, en realidad a escala tendríamos que dibujar el diagrama presión-temperatura directamente como una curva que sale del origen de coordenadas y llega hasta 221. Pero las mayores distorsiones, como les anticipé, las vemos en el diagrama presión-volumen específico. Por la forma en la que varían los volúmenes específicos entre los 0,006 atmósferas de las 0,006 atmósferas del punto triple y las 221 atmósferas del punto crítico. Intentemos dibujar un diagrama completo. Usemos todo el pizarrón de que disponemos. El rango de valores de volúmenes específicos es entre 0,001 metro cúbico por kilogramo para el volumen específico del líquido saturado sobre la recta triple y 206 metros cúbicos por kilogramo para el volumen específico del vapor saturado. Pongamos 200 por acá, usando todo el pizarrón. 100 es aquí, aquí es 50, aquí es 25 y aquí es 10 más o menos. Pongamos el punto crítico tan arriba como podemos, nos queda un eje más o menos de medio metro para las 221 atmósferas del punto crítico. Vamos a tratar de dibujar la campana. El punto crítico estará sobre este punto. ¿Qué volumen específico tiene? 0,00316, o sea, casi 0,0032. El volumen específico del líquido aquí sobre el eje, a 0,006 atmósferas, técnicamente sobre el eje, podemos decir que la recta triple está sobre el eje. Esto no es un gran problema, porque no tenemos que ocupar todos los puntos que están por encima de la recta triple. Pero el volumen específico del punto triple, si bien se triplicó frente al volumen específico del líquido, sigue estando prácticamente, si este eje va a tener un largo de 200 metros cúbicos por kilogramo, 0,003 está acá. O sea, la línea de volumen específico de vapor saturado sale prácticamente del eje de presiones. Vamos a ver qué curva dibuja. Una aclaración: 0,003 es el volumen específico del punto crítico, pero la triplicación de la que hablé se da una buena parte muy cerca del punto crítico, porque como es un máximo, aquí la pendiente baja
y el volumen específico entonces aumenta mucho en un tramo, mucho en términos relativos, en un tramo de presiones, de cambio de presión estrecho. Esto será un detalle del volumen específico en el punto crítico, y aquí es donde va a valer 0,03, pero a lo mejor un par de bares de bares de kilopascal por debajo del punto crítico, un par de bares es un par de cientos de kilopascal, pero algunos kilopascal por debajo del punto crítico ya estará quizás en 0,002. Es decir, a esta escala sale del eje de presiones la curva de vapor saturado. Tenemos un punto intermedio para ver por dónde pasa. 101 kilopascal, una atmósfera, 1,67. Esto era 100, esto era 50, esto era 25, esto era 12, 1,67 será por acá. O sea, así. Así el diagrama no sirve directamente para nada. Vamos a cambiar la escala del eje de volúmenes específicos, porque si usamos este ancho para representar los 206 metros cúbicos por kilogramo a la presión triple, la curva prácticamente termina coincidiendo con los ejes coordenados. Así que vamos a hacer otra elección. Vamos a decir que 10 centímetros por acá es un metro cúbico por kilogramo. Entonces estiramos el eje X, con lo cual 1,672 será por aquí. Y este será el volumen específico para nuestro punto intermedio a 101 kilopascal. 101 kilopascal es una atmósfera, si esto es 200, esto es 100, esto es 50, esto es 25, esto es 12. Con generosidad supongamos que estamos a 1 centímetro más o menos del eje de abscisas, del eje de temperatura, y este será el punto que representa el vapor saturado seco a una atmósfera. Entonces la curva sale de aquí y pasa por aquí. ¿Y cómo sigue? Si esto es un metro cúbico por kilogramo, 10 centímetros, 206 metros cúbicos por kilogramo es 200 veces 10 centímetros, 2000 centímetros, 20 metros. Es decir, esta línea tiene una pendiente tal que termina en el eje de temperaturas 20 metros hacia la derecha. Y así veríamos la campana a esta escala. Podemos objetar, bueno, no necesitamos ver toda la campana en un mismo diagrama. Abandonemos esa idea. Podemos dibujar un tramo.
de la campana al precio de perder la perspectiva respecto de las características globales de la campana. Pero si les recordamos, decir, bueno, entonces mantengamos la escala del eje de volúmenes específicos, 10 centímetros, 1 metro cúbico por kilogramo. Acá estarán los 1,67, perdón, los 1,67, el metro cúbico, 672 del volumen específico saturado del agua el volumen específico de vapor saturado del agua a una atmósfera, y pongamos una atmósfera acá, que esto sea 100 kilopascal, una atmósfera. Entonces la campana pasa por aquí. Ya vimos que el volumen específico de la fase líquida está pegada al eje de presiones, de manera que la campana sube por aquí, casi por el eje, y baja por aquí. Y esta aguja sube hacia arriba, hacia el punto crítico. ¿Cuánto? Si medio metro equivale a 100 kilopascal, el punto crítico está a 22.000 kilopascal. Una atmósfera, 221 atmósferas, es decir, 200 veces esta longitud hacia arriba. Si esto es medio metro, el punto crítico está 100 metros más arriba, si está a la altura de un edificio de 30 pisos. Y en esta escala, a una atmósfera llega con este ancho. Ahora falta dibujar el resto de la curva. Ya vimos que esta curva va a tocar el eje X unos 6 metros más allá, ¿no? ¿6 metros será? 10 centímetros, 20 metros más. Pero tenemos un punto intermedio. El eje X lo va a tocar 20 metros más allá. 10 centímetros serán 1 metro cúbico por kilogramo, y el volumen específico del vapor saturado seco en la regla triple es 206. O sea, 20 metros para allá toca el eje X. Pero tenemos este punto intermedio a 20 grados. 20 grados y 2,34 kilopascal. Si esto es 100, esto es 50, esto es 25, esto es 12, o sea, imaginemos que estamos 1 centímetro por acá arriba. ¿Cuánto nos tendríamos que mover hacia allá? Tendremos que ir a la cota de 57,76 metros cúbicos por kilogramo, o sea, casi 6 metros hacia la derecha. Tampoco nos alcanza, pero sí podemos imaginarnos cómo será la curva. Así. A los 6 metros estará a 1 centímetro del eje X, y 14 metros más allá todavía, a los 20 metros, tocará el eje X. Esto no se pone horizontal, que no parezca horizontal. Bien. Ahora, en esta escala, podemos dibujar correctamente las evoluciones del bloque anterior, correctamente y en escala, evitando un grosero error
provocado por la distorsión, en el que no tuve más remedio que incurrir en el bloque anterior para mostrar cualitativamente cómo eran las evoluciones. Esta es la vaporización parcial isotérmica hasta el litro, 672 que tenía el tanque hasta que se trababa el émbolo, y esta era después la última vaporización a volumen constante que llevaba justo hasta el borde derecho de la campana, el mismo punto donde se llegaba vaporizando en forma completa a la presión constante de una atmósfera. Esto era el ejemplo anterior. Acá está escala. ¿Y cuál era la distorsión? ¿Cuál fue la distorsión en la que incurrí como consecuencia de la distorsión en el dibujo en el bloque anterior? Yo dibujé la campana más o menos así y dije, bueno, llegábamos hasta acá, este era el punto 2 y subíamos hasta el punto 4, que es a donde habíamos llegado con la presión del laboratorio saliendo de la isoterma de 20 grados y la isobara de una atmósfera. Salíamos desde aquí, este era el punto 3, este era el punto 1, así los habíamos dibujado. La distorsión nos permitió apreciar esta parte cualitativamente, y esa es la ventaja. Pero la consecuencia fue incurrir en esta grosera distorsión. ¿En qué consiste? X2 nos había dado 0,028, 2,8%. Este punto no puede estar al 2,8% porque este segmento no tiene un largo que es el 2,8% de la longitud de la isobara de vaporización completa, que es la regla que vimos que permite trazar las líneas de título constante. Acá sí la podemos trazar. La línea vendrá muy pegada al eje de presiones, se irá apartando de manera de y esta será la curva de x igual 0,028. Este segmento sí tiene el 2,8% de la longitud total de la vaporización completa de esta presión, porque esta línea tiene, como vimos, casi 6 metros de largo, entonces esto es el 2%. Y esta línea de título constante sí está aproximadamente a escala. Esto es una grosera distorsión. Bien, estas proporciones son las que yo quería que vean al menos una vez. Así que después, a partir de hoy, volvemos a estos gráficos distorsionados que no son tan útiles.